Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en otro programa de México Social, porque hoy hablaremos sobre un tema que diría sustantivo, está en el centro de la visión social de todos los gobiernos, o debería estar, y que debe ser sin duda uno de los referentes. ¿Cuáles son estrategias para generar una política de igualdad? Y en ese sentido, muchas gracias María La Paz López y Magdalena Sepúlveda. Muchas gracias por estar aquí nuevamente para poder realmente poner en el centro que la política de igualdad se debe convertir en uno de los referentes centrales para pensar país. Y es obviamente una acción de Estado, pero implica también una noción completa de quienes hoy tienen posibilidades de orientar, diseñar, digamos, una visión de país. Antes de entrar al tema, por favor, vamos a ver este reportaje que presenta Canal 11 y de ahí empezar a discutir cuáles deberían ser los grandes lineamientos de esta agenda por la igualdad. En México existen 64 millones de mujeres, es decir, las mujeres representan más de la mitad de la población del país. Las mujeres en México enfrentan contextos de enorme vulnerabilidad, marcados por la violencia, la discriminación y la desigualdad por razones de género. Al respecto de la violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, 66% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado actos de violencia a lo largo de su vida. El indicador más preocupante es el incremento del número de feminicidios cometidos a lo largo del país. Los datos del INEGI muestran que entre los años 2012 y 2017, en México se cometieron más de 16,000 homicidios de mujeres. Esta cifra significa un feminicidio cada 3 horas. Al respecto de la discriminación de género, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 reveló que 30% de las mujeres mayores de 18 años han sido discriminadas en algún sector o actividad por el hecho de ser mujeres. Al respecto de la desigualdad de género, particularmente en el acceso al mercado de trabajo, México registra una de las tasas de participación laboral femenina más bajas entre los países que integran la OCDE. Además, entre las mujeres que trabajan, muchas lo hacen en empleos informales con escasa protección social y bajos salarios. Está claro que los derechos de las mujeres están pendientes en todo el territorio mexicano. El desafío para la actual administración federal radica en impulsar políticas públicas integrales y eficaces capaces de erradicar los estereotipos, transformar las prácticas discriminatorias y eliminar las constantes agresiones, los actos de abuso y la violencia de que son víctimas las mujeres de todas las edades en nuestro país. En este sentido, el Día Internacional de la Mujer constituye una valiosa oportunidad para que el nuevo gobierno se pronuncie en torno a los múltiples retos que aún enfrenta el Estado mexicano para garantizar a todas las mujeres el acceso pleno a sus derechos y transformar las condiciones estructurales de desigualdad e inequidad que aún persisten. Déjenme decirles que yo agradezco muchísimo que Magdalena Sepúlveda esté aquí en el estudio porque nos dará una visión desde Latinoamérica, o sea, cómo se está enfrentando los desafíos y retos. Y obviamente a Paz, que también ha estado estudiando, participando en política pública, en esto que llamamos una política por la igualdad. Y quisiera empezar por ahí, Paz, porque normalmente se ha hablado de políticas pro equidad o políticas en términos de género. ¿Por qué tenemos hoy que hacer este subrayado por la igualdad? ¿Qué implicaciones tiene en términos del lenguaje? Subrayar que no es un asunto de género, es un asunto de la igualdad. ¿Cómo podríamos plantearle al auditorio la importancia de este cambio, de este subrayado que ustedes dos me han puesto aquí en el programa? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, María Luis, como siempre, y pues un honor compartir el programa con Magdalena, a quien admiro y respeto muchísimo por su trabajo, por su convicción sobre estos temas. Y bueno, decir que mencionaste las políticas de equidad y las políticas de igualdad. En realidad, de lo que estamos hablando aquí es de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, que es el tema,
Y es muy importante destacar la diferencia. A mí me parece crucial porque la igualdad es un derecho humano y la igualdad entre mujeres y hombres está plasmada en los instrumentos internacionales de derechos humanos, mientras que la equidad pues, es un concepto afín a la justicia, no es exigible, lo que es exigible es el derecho humano a la igualdad. Y de eso es de lo que se trata la política pública que hoy en día tenemos en muchos países, en México, pues se ha construido sobre este derecho humano. Y tenemos leyes, tenemos un andamiaje jurídico perfectible, todavía hay mucho que hacer para armonizar y para armonizar no solamente con los instrumentos internacionales nuestra política, sino en México, que tenemos un Estado federado, armonizar todo ese andamiaje jurídico normativo en los estados. Entonces es un derecho exigible, es algo que debe estar presente y que, pues como todo lo que ocurre en materia de derechos humanos, hay también un principio de progresividad y hay que construir sobre esa base, sobre lo ya alcanzado, buscar mejorar. Y la agenda de igualdad de género así se ha construido en nuestro país. La política pública va poniendo sobre esos cimientos que hemos construido distintos escalones, algunos más altos, otros más bajos, pero es algo que tenemos que hacer, construir sobre lo ya hecho. Magdalena, cuando uno habla de igualdad, la referencia inmediata es la desigualdad que existe. ¿Cómo podrías darnos una visión de conjunto de Latinoamérica? Es importante, sabemos que es un asunto global, pero a veces desde la visión de México a veces sentimos que estamos realmente en una situación mucho más grave que otros países latinoamericanos. ¿Cómo podrías darnos una visión de conjunto y dónde está México en esta lucha por la igualdad? Bueno, estamos viviendo desgraciadamente en el mundo unos niveles históricos de desigualdad de los cuales no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, porque realmente los grandes niveles de desigualdad, sobre todo en que los ricos ahora son muchísimo más ricos. O sea, tenemos que el 1% más rico de la población de Latinoamérica tiene acceso al 68% de la riqueza. Estamos en un momento realmente espeluznante en términos de desigualdad y al mismo tiempo una marcada desigualdad en contra de la mujer. Si uno mira, por ejemplo, lo que pasó en el periodo de bonanza del 2002 al 2014, la pobreza en Latinoamérica disminuyó en 16 puntos porcentuales, muchísimo. Sin embargo, la feminización de la pobreza aumentó. Esto es, la proporción de mujeres entre 20 y 49 años que están viviendo en la pobreza aumentó en relación a la proporción de hombres del mismo grupo etario. Por lo tanto, claramente vemos que incluso en el periodo de bonanza, digo en esta del 2002 al 2014, que hubo una política social innovadora en muchos países de la región, con mucho gasto social importante, que hizo que disminuyera la pobreza, pero al mismo tiempo las mujeres no se beneficiaron al mismo nivel que los hombres en este periodo de bonanza. Ahora estamos ya en un periodo de una encrucijada económica importante. Hay un rezago económico en muchos países de la región. También tenemos, digamos, bastantes amenazas externas, ya sea por el cambio climático, ya sea también por otro tipo de una amenaza, un proteccionismo, que si, digamos, se nos afecta el comercio internacional en los países de la región, vamos a vernos más afectados económicamente. Y también un poco qué pasa con las remesas, ¿sí? Una política migratoria cerrada. Por lo tanto, si vemos que en el periodo de bonanza la mujer no se benefició de la misma forma que los hombres, el gran cuestionamiento es que si no tomamos medidas dirigidas para mejorar la situación de la mujer, esta brecha de género va a ir en aumento y ya va a ser muy difícil alcanzarlo. Si no lo alcanzamos en 10 años, una década de bonanza, va a ser muy difícil.
Y ahora, uno de los grandes temas es que la desigualdad de género o la brecha de género tiene que ser mirada de una manera integral. El reportaje mostraba los grandes niveles de violencia, por ejemplo, que vive México. El 2018 vio un aumento en el porcentaje de los feminicidios importantes, más de 800 feminicidios en México. Pero esto está muy ligado también al plano económico. La falta de ingreso económico de la mujer es un punto clave y que está, digamos, en una de las raíces de esta violencia de género. La violencia de género no puede ser mirada como una serie de incidentes individuales, sino que es un tema estructural. Es el reflejo manifiesto o el reflejo más importante de la desigualdad de género, de la posición de subordinación, que las asimetrías de género, de esta subordinación que se mantiene a la mujer, se encuentra. Y por lo tanto, mientras la mujer no tenga acceso a ingresos propios, es muy difícil combatir la violencia de género porque está en una situación de subordinación. Si es así, la complejidad de este marco estructural que Magdalena nos pone enfrente, que las violencias son realmente síntomas de un proceso estructural profundo, tenemos una dimensión que está ahí, la parte cultural. No solo es las relaciones, digamos, estructurales, objetivas, de producción. Hay atrás esta enorme esfera que nos desafía a todos. O sea, ¿cómo podrías poner en ese contexto el tema de un país pluricultural, pues que enfrenta en todas las regiones, en todas partes, independientemente del nivel de ingreso, una estructura que genera esta enorme desigualdad hacia las mujeres? Bueno, yo coincido plenamente con lo que dice Magdalena. Estamos frente a un problema estructural, complejo, que amerita también soluciones complejas. El asunto es que muchas veces las políticas públicas se orientan hacia los efectos de una causa mayor, ¿no?, que está anclada precisamente en esta situación estructural en donde la división sexual del trabajo, esa que vimos hace ya muchos años, en donde era como mucho más clara, ¿no?, las mujeres trabajando en su casa sin recibir remuneración y los hombres trabajando por una remuneración en el ámbito de la economía. Y esto pues se ha desdibujado. Ahora lo que vemos es que hay vasos comunicantes, que muchas mujeres están entrando al mercado de trabajo. Por cierto, en México es muy baja la tasa de participación económica de las mujeres, la más baja entre los países de la OCDE, y en México estamos por debajo de varios países de América Latina, y eso refleja de alguna manera y confirma lo que está diciendo Magdalena, porque las mujeres trabajan, pero lo hacen en México en un porcentaje relativamente bajo, y lo hacen en el sector informal, sin prestaciones, tratando de equilibrar su mundo familiar, sus responsabilidades familiares con el trabajo pagado. Y eso pues genera mucho de lo que vemos. La violencia contra las mujeres pues no solamente se da por parte de la pareja, hay una proporción muy importante que se da fuera de ese ámbito y está presente en los espacios del trabajo, en el mundo de lo público, ¿no?, en la calle, en el transporte. Y todo eso está vinculado de alguna manera. Es cierto que en países como el nuestro, en donde la violencia social es muy grande, hay un impacto también que se da claramente hacia las mujeres, que suma a esa otra violencia que tiene que ver con el género. Entonces sí hay una cuestión estructural y la respuesta de la política pública tiene que ser integral. Por eso es que muchas veces decimos, pues no es fácil, pero hay que hacerlo, hay que atacar todos los frentes al mismo tiempo. Déjame ir a un corte y regresamos, porque compartiendo con ustedes la enorme complejidad del fenómeno que genera las desigualdades y que incide sobre las mujeres y que es estructural. Estamos ante una situación realmente de un gran desafío a la política pública,
que está fragmentada, sectorizada y que obviamente enfrenta visiones. Y en ese sentido, regresando del corte, Magdalena, hay algunas experiencias en Latinoamérica que se acercan a esta idea de una política que promueva la igualdad, que realmente tenga esta integralidad y esta coordinación, que podamos entonces, Paz, poner en el centro las acciones que se han hecho. Digo, este siglo está lleno de un esfuerzo, no quiero hablar de Beijing, pero ha sido un proceso muy largo y pareciera ser que todavía estamos muy lejos de propuestas que puedan responder a esta complejidad y a esta enorme realidad de procesos estructurales profundos, difíciles, diferenciados. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Magdalena y Paz López sobre la enorme complejidad de enfrentar las desigualdades y obviamente su manifestación más dura, las violencias hacia las mujeres. Vamos a un corte. La igualdad es un derecho humano y la igualdad entre mujeres y hombres está plasmada en los instrumentos internacionales de derechos humanos, mientras que la equidad pues, es un concepto afín a la justicia. Incluso en el periodo de bonanza, digo, en esta del 2002 al 2014, que hubo una política social innovadora en muchos países de la región, con mucho gasto social importante, que hizo que disminuyera la pobreza, pero al mismo tiempo las mujeres no se beneficiaron al mismo nivel que los hombres en este periodo de bonanza. Magdalena, tú eres reconocida por una persona que estudia, que tiene una noción de conjunto de las acciones pro igualdad en Latinoamérica. Y en ese sentido, comentábamos en el corte, la enorme búsqueda de algunos ejemplos que nos dan cuenta que sí es posible articular respuestas más completas y que puedan ser referentes. Y bueno, ahí tenemos una sensación de vacío. Pues no sé si en América Latina hay algunos ejemplos de, reconociendo que todo el proceso es estructural, de propuestas, de acciones, en este ir y venir, porque ha habido acciones y después se quitan, se ponen otras. ¿Cuál sería tu balance en términos de lo que se está haciendo? O sea, ¿hay realmente referentes o todos estamos en la angustia de sentir que falta mucho? Falta mucho y como decía, pese a que tuvimos años o una década de bonanza, seguimos en un retroceso importante. Pero unas políticas que han mostrado tener un impacto de género significativo son las políticas de protección social. Esto y sobre todo también las políticas de transferencias monetarias y pensiones no contributivas a las mujeres. ¿Por qué? Porque como decías antes de la pausa, la mujer se encuentra en el sector, como decía Paz, trabajando en el sector informal, sin acceso a mecanismos de seguro social a través del empleo, en un trabajo por lo general precario y muchas veces incluso las mujeres que han ingresado, porque ha habido un gran aumento de participación de la mujer en el mercado laboral, aquellas que han ingresado al mercado laboral todavía se encuentran que tienen, por ejemplo, contribuciones fragmentadas en su sistema de seguridad social, porque todavía sigue siendo la mujer la que tiene que dejar, digamos, el trabajo para cuidar hijos o padres, o también por su rol reproductivo. Por lo tanto, el tipo de protección social no contributiva, tipo transferencias en efectivo, o el mayor ingreso de las mujeres a sistemas de pensiones, ya sea porque son transferencias a las llamadas pensiones no contributivas, pensiones sociales, o porque se ha modificado el sistema de pensiones reconociendo el rol reproductivo de la mujer y equiparándolo, ha permitido que la mujer tenga un mayor tipo de ingresos propios. Sin embargo, esto no funciona si solo hablamos de una transferencia. Una transferencia en efectivo a una mujer sola no le va a cambiar la vida, menos si va a tener que ocupar parte de esa transferencia para pagar en el acceso a la salud porque no tiene, o tiene que pagar en uniforme para hijos. Eso no funciona. Lo que funciona es un sistema. La política social tiene que ser estructurada de una forma de sistema en el cual, si bien tengo una política en el cual aumento el ingreso propio de la mujer a través de transferencias
o a través de pensiones sociales o a través de un mayor acceso a las pensiones de seguridad social a través del empleo. Eso es una, o a través de expandir la seguridad social a la mujer que trabaja en el sector informal. Eso es un área. Pero sin embargo, también al mismo tiempo tengo que mirar todo el área de prevención de la violencia, que también tiene que funcionar como un sistema. ¿Por qué? Porque la mujer que tiene un ingreso propio por un periodo de largo plazo, no simplemente que recibió una transferencia ahora y mañana la deja de percibir, sino que tiene un ingreso, tiene una mejor relación de negociación con su pareja. Y eso es una de las características que hace disminuir también la violencia de género. O sea, eso también tiene que darse, todo un carácter de prevención de violencia que implica el ingreso propio, porque si la persona, la sobreviviente de violencia doméstica, no puede irse de su casa con sus hijos y dejar una relación abusiva si no tiene dónde irse. O sea, el refugio, por ejemplo, o una vivienda asequible es clave para terminar con una dinámica de una relación abusiva. No me sirve el dinero para irme a un hotel hoy y mañana ¿qué hago? Necesita todo un sistema de apoyo y de prevención. Y la tercera ala, que también es muy importante y que mencionaba también Paz, o otra de los pilares, es la seguridad fuera, ¿no? En el transporte público. O sea, la mujer que no siente, y esto es la inversión en infraestructura, si no hay un sistema de transporte público seguro, o sea, si la mujer siente miedo ahora que han habido tantas denuncias de secuestros en el metro, por ejemplo, si la mujer tiene miedo del transporte público, limita la movilidad de la mujer para buscar un ingreso fuera del hogar, para ingresar al mercado laboral. O sea, hay una serie de pilares y el gran elefante, digamos, creo yo que muy pocas veces se aborda directamente, es también, como mencionaba Paz, la desproporcionada carga de trabajo doméstico y no remunerado que tienen las mujeres en relación con los hombres. Y aquí se produce algo que es bastante simbólico. Si uno mira a las mujeres respecto de su nivel socioeconómico y educacional, en todos los niveles la mujer tiene una mayor carga laboral que los hombres, pero cambia un poco a mayor acceso a nivel socioeconómico, porque si tienes mayor acceso a nivel socioeconómico puedes pagar generalmente a otra mujer, generalmente migrante o indígena, que haga por ti estas tareas de cuidado y domésticas. Entonces tienes una carga, la mujer en el fondo tiene una menor carga, pero siempre, incluso la mujer del nivel socioeconómico más alto tiene mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado que el hombre en su mismo grupo socioeconómico. Pero para el hombre es casi inelástico. El hombre, casi cualquiera sea su nivel socioeconómico educacional, coopera muy poco en las tareas, no realiza las tareas que debe en tareas de cuidado y doméstico. Y esto nos marca esta gran desigualdad de la mujer. Si la mujer tiene esta doble carga laboral cuando trabaja afuera, porque trabaja en el mercado informal y trabaja o en un empleo remunerado y llega a su casa a hacer otro turno de trabajo, tiene menos prospectos para progresar en su trabajo, para ser ascendida, tiene menos prospectos de mejorar educacionalmente. En ese sentido, Paz, hagamos un corte, porque ante estas tres dimensiones y un elefante adentro, ¿no? que muestra esta invisibilidad de la desigualdad al interior de los hogares, pues bueno, tenemos en México, digamos, haz un recuento, sobre, bueno, se ha intentado los últimos 20 años, ha habido transferencias, ha habido marcos legislativos. Haz un recuento, ¿dónde estábamos en diciembre de 2018? Porque hoy tenemos una enorme subrayado de transferencias como respuesta, no diría unívoca, pero por lo menos principal. Pero
¿Cuál es el estado que teníamos, digamos, de respuestas en estas tres dimensiones que nos ha marcado Magdalena? Pues mira, yo creo que es muy importante mirar las transferencias, tal como lo señala Magdalena, desde una perspectiva amplia. Las transferencias no se pueden dar de manera aislada. Para eso es la política pública. Lo que en nuestro país, y esto es muy claro para el tema de la igualdad de género, pero también para otros temas, la coordinación en materia de política pública es fundamental, lo es todo. Tú no puedes hacer una política tan fragmentada sin el riesgo de perder efectividad. Eso es un hecho. Y las transferencias que se hacen, sea en el sentido de la seguridad social, sea en el sentido de la asistencia, que es necesaria muchas veces porque no tenemos otra forma de una respuesta institucional, pues también tiene que venir acompañada en materia de igualdad de un trabajo y un tejido más fino. Voy a poner un ejemplo. Ahorita estamos hablando de la carga de trabajo que tienen las mujeres y de la corresponsabilidad que debe haber al interior de una familia, en donde los miembros de la familia pues se redistribuyen el trabajo y lo hacen de manera equitativa, digamos, ¿no? Justa. Pero ahí no se agota el tema, porque el Estado tiene que hacer su parte, porque es corresponsable de esto. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Pues suministrar los servicios que se requieren. Yo estoy pensando cuando me imagino una política que atienda el tema de cómo incentivar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, pues que se haga corresponsable de eso. Y no anunciar, ¿no?, en campañas de que redistribuyan el trabajo en la vivienda, en la casa, sin cumplir con tu labor de Estado. Y eso quiere decir que tengan la infraestructura de cuidados, el cuidado en la primera infancia, las estancias infantiles, la escuela de tiempo completo, que es una política dirigida sí a los niños y las niñas, pero también es una política de cuidado que beneficia a las mujeres para que ellas participen en la actividad económica. Tiene que ver también con la responsabilidad del Estado de proveer los servicios básicos, el agua, por ejemplo. Las mujeres muchas veces se levantan a cargar agua para que el marido y los hijos, uno se vayan a la escuela y el otro a trabajar. Y ella después empiece la labor de la casa con esa escasez de agua en su vivienda. Y eso le impide, si está en una zona marginada, pues le impide también estar en el mercado de trabajo, porque tiene que esperar a que llegue la pipa de agua. ¿Qué no hablar de la basura? La recolección de basura, que hay que esperar a que llegue, pase el camión. O sea, toda esa infraestructura que se necesita para que una mujer pueda ir al trabajo, al mercado de trabajo, es una realidad. Y si lo vemos desde la perspectiva, pues también lo necesitarían los hombres. Lo que pasa es que aquí la que suple ese trabajo, pues es la mujer. Y en ese sentido, cuando hablamos de política de igualdad, también tenemos que pensar en que mucho de lo que hacemos amerita lo que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como CEDAW, y que está en nuestra Ley de Igualdad en México, nuestra Ley General de Igualdad, es aplicar en esa coordinación que se requiere. Fíjate cuántos temas muy rápidamente yo mencioné que implican que una secretaría, otra secretaría y otra secretaría estén trabajando coordinadamente en un tema como el cuidado. Y pone en el centro, antes de irnos al corte, una realidad, porque esto invoca una estructura de coordinación entre los niveles de gobierno, entre las ciudades, municipios, estados, que tampoco se ve muy claramente articulada. Entonces, muchas veces hablamos, pero cuando Magdalena pone el tema de una acción sistémica que permita articular y dar cuenta de esta enorme complejidad, de que todas las esferas, provisión de servicios alrededor de la casa, el mismo equipamiento o lo que existe al interior de la casa, junto con la enorme necesidad de acceso a salud, a educación, a servicios esenciales, ponen en perspectiva que la transferencia en sí misma es sin duda un paso necesario, pero muy insuficiente,
y pone en el centro esta pregunta que parece que vuelve a revivir: ¿qué le corresponde al Estado? Y cómo los mercados sociales de bienes y servicios sociales, pues si no son regulados, si no son normados, si no son realmente articulados, los mercados, desde nuestra perspectiva, pues no solo fallan, se vuelven instrumentos de mayor desigualdades y también de mayores abusos. De ahí la preocupación de que lanzar a las personas con ingresos a los mercados sociales, ya sea de estancias, ya sea de preescolares, ya sea de cualquier servicio, pues implica mucho Estado para regularlos. No es una acción que minimiza al Estado, al contrario. La pregunta es cuáles son las capacidades de nuestro Estado, en Latinoamérica, el Estado mexicano, para acompañar esas transferencias. De otra manera, déjame regresar a una reflexión que me sigue dando vueltas. Si en la época de bonanza hubo estas enormes desigualdades, en esta perspectiva de economías, la economía mexicana, que parecía ser que no va a crecer en los próximos años, esperemos que el señor presidente tenga razón y que tenga la información para que sí haya un crecimiento por arriba o por lo menos del 4%, aún así, ese crecimiento no garantiza que realmente enfrentemos las desigualdades. Vamos a un corte. Si la mujer tiene esta doble carga laboral cuando trabaja afuera, porque trabaja en el mercado informal y trabaja o en un empleo remunerado y llega a su casa a hacer otro turno de trabajo, tiene menos prospectos para progresar en su trabajo, para ser ascendida, tiene menos prospectos de mejorar educacionalmente. Las transferencias no se pueden dar de manera aislada. Para eso es la política pública. Lo que en nuestro país, y esto es muy claro para el tema de la igualdad de género, pero también para otros temas, la coordinación en materia de política pública es fundamental. Paz, bajo este marco conceptual que Magdalena pone para comprender el reto de la igualdad y el reto de enfrentar las violencias, tú hablaste de coordinación de sistemas y bueno, al final yo concluía en términos de la enorme necesidad de articular también los subsistemas, digamos, de gobiernos, y esto pone en el reto, pues lo hemos visto, ha habido un enorme avance normativo legislativo, incluso lo mencionaste al principio, ¿no? Pero parece que no basta esta construcción, nueva ley general, en todos los temas. O sea, ¿dónde están los nudos que nos están siendo tan difícil la coordinación, la articulación de las políticas? La realidad que tenemos, pues realmente sistemas que no son sistemas, que está fragmentado el de salud, para hablar como uno que es muy cercano a nosotros. Pues mira, yo creo que la normatividad, como siempre decimos, no resuelve los problemas, pero ayuda mucho. Sin esa normatividad es muy difícil exigir. Por eso yo pienso que en México hemos tenido un avance muy, muy importante porque contamos con una ley de igualdad, una ley de violencia, una ley de planeación que obliga al Estado mexicano a planear con perspectiva de género. No tenemos algo similar en América Latina. En los estados no existe, en todos los estados, cláusulas que obliguen a los gobiernos estatales a planear con perspectiva de género, a hacer sus planes estatales de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo tiene que llevar perspectiva de género. Está mandatado por esa ley. Y tenemos una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que también mandata al Estado mexicano a que su presupuesto y su política pública lleve perspectiva de género. Ahora bien, la implementación. Ahí hay huecos entre esa normatividad y cómo hacemos los programas ya a la hora de implementarlos. Ahorita lo que vemos es poca claridad en cómo van a estar implementados, cómo se va a implementar esa normatividad. Pero hay una cosa que también hay que valorar, que hay auditorías, que hay evaluaciones y que
sin esa normatividad muy difícil sería pues hablar de el incumplimiento de la ley. Eso por un lado. Pero por el otro, creo que algo que en este país ha funcionado muy bien es el empuje que ha hecho, la exigibilidad que ha tenido para la política pública, el que las organizaciones de la sociedad civil, enteradas, formadas, las especializadas, puedan poner el acento ahí donde se debe, en las políticas públicas. Entonces, es, como digo, una política de Estado que va más allá de la voluntad del Ejecutivo Federal, que tiene que ver con el Poder Legislativo, que haga su parte. Tenemos una legislatura paritaria y desde el feminismo tenemos mucha expectativa de que eso funcione, y tenemos un Poder Judicial que ha avanzado en ese sentido, quizá no lo suficiente, pero hemos tenido resoluciones de la Suprema Corte, sentencias de la Suprema Corte, que han modificado el quehacer del Ejecutivo y del Legislativo. De tal manera, pues, que el panorama, desde mi punto de vista, podría ser muy positivo y muy alentador si cumplimos con esa obligatoriedad que tenemos como Estado mexicano para hacer política de igualdad de género. Déjeme hacer un acotamiento. Invocaste un tema que es central, la planeación. Y en ese sentido, nos interesa mucho ver, en la convicción que la planeación permite realmente, no solo es un ejercicio técnico, sino de imponer una serie de valores y compromisos éticos de los estados, es en Latinoamérica. Y lo decía Paz, o sea, México sí tiene una ley de planeación, estamos inmersos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y en ese sentido es una gran oportunidad de que se pueda realmente ordenar y articular todo lo que falta, porque sin duda se ha hecho no lo suficiente para enfrentar esos problemas. ¿Cuál sería desde Latinoamérica un bosquejo? ¿Realmente la planeación está en el ADN de la región o sigue siendo realidad de que se impone esta lógica de la idea de que los mercados finalmente van a tener un equilibrio y van a funcionar, y que el Estado debe ser simplemente un Estado, digamos, guardián que asegure la competencia, la propiedad privada, etcétera? ¿Cuál sería tu visión sobre planeación y estos temas en Latinoamérica? Creo que en el marco normativo México está muy avanzado. Creo que la planificación social, de política social coordinada y evitando fragmentaciones, no es muy fuerte en la mayor parte de los países de la región. Y creo lamentablemente que los países del sur, de donde yo vengo, por ejemplo de Chile, tenemos todavía una marcada tendencia neoliberal. Y aquí viene la preocupación. Hay un cierto tipo de política que si está inserta en un sistema, pasa de ser neoliberal a ser una respuesta sistémica. Y ese es el tema de las transferencias, un poco. La transferencia dada a la mujer así directamente, no inserta en un sistema, es absolutamente neoliberal. Yo soy muy fan de las transferencias, pero debemos tender a un sistema de protección social que mire todos estos pilares y que por lo tanto sea un ingreso adicional que tiene la mujer, pero que está siendo capacitada para entrar al mercado laboral, que está protegida en términos de sus pensiones, que tiene un medio de transporte, etcétera. Y creo que aquí el rol clave es, como hemos dicho, el rol del Estado. Necesitamos para la igualdad de género un Estado fuerte. Y voy a retomar el ejemplo que daba Paz en el tema de los temas de cuidado. Se necesita primero un sistema de cuidados que busque la redistribución del cuidado, y no es solo dentro de las familias, no es solo que los varones de las familias tomen un rol más importante en las tareas de cuidado. El rol del Estado es imprescindible en cuanto a la inversión en infraestructura para guarderías, por ejemplo, clave. O sea, necesitamos más guarderías, sobre todo para las mujeres de menos recursos económicos.
cerrar guarderías infantiles, estancias, va en contra de todo un proceso sistémico. Esa mujer que va a recibir un dinero por el niño porque la estancia cerró, no se equipara a una guardería donde hay gente preparada para la educación temprana de los niños, donde puedes aumentar el trabajo de las mujeres, porque así como son las mujeres las que toman los trabajos de cuidado, es una fuente. Estancias infantiles, guarderías infantiles, como lo ha aprobado Uruguay, por ejemplo, es una gran fuente de trabajo para las mujeres. Entonces, si tienes una política coordinada, las estancias, las guarderías, te implica un mayor acceso al mercado laboral de mujeres, mayor capacitación y subirle el valor social y económico al trabajo de cuidado, porque si pagamos mejor, va a haber, digamos, un mayor ingreso económico de las mujeres. Pero también implica no solamente inversión en guardería, implica una ley que te obligue también a las empresas a cumplir su parte. Claro. Una empresa que tenga determinado número de mujeres con hijos trabajando debiera proveer guarderías infantiles también. Entonces, aquí es bastante complejo, pero la solución es sistémica. Dar dinero porque no voy a cerrar una estancia infantil y dejar a 329.000 niños sin estancias, pero le voy a dar un dinero a esa familia, no me soluciona y no está mirado en una forma sistémica. Pero si aumento guarderías y estancias infantiles, contratación de mujeres en aquellas guarderías e instancias, doy trabajo a mujeres, permito a las madres que puedan ir a trabajar en igualdad de condiciones que los varones, hago también que las empresas jueguen su rol cuando tienen contratadas mujeres. Entonces voy manejando y mejora, digamos, la economía, el inserto, más mujeres en participación laboral, pero tiene que ser un sistema. Así es. Déjame un corte. Y en ese sentido es evidente para todos ustedes que nos están viendo la posición de México Social en términos de que es urgente y hacer una revisión, porque sin duda un sistema de cuidados desde la primera infancia que logre no solo garantizar el interés superior de los niños, sino lo que implica en términos de la estructura de la sociedad, no puede ser resuelto solo con las transferencias a las mujeres o a las madres de familia, sino tiene que crear un sistema en el que el Estado pueda normar a aquellos privados que hacen de su empresa estas tareas, pero no exime que el Estado construya una infraestructura y que revise y que sea un proceso gradual. Y un tema central, que los empleadores, las empresas también provean servicios de guardería en todas las instalaciones, empezando por los del gobierno. Y en ese sentido hay un tema que déjeme subrayar. Sin duda, mucho de lo logrado en nuestro país es producto de la exigencia de la sociedad civil. No es, como me imagino en la América Latina, una idea que se le surgió a un burócrata ilustrado que dice, no, la sociedad civil exigió, presionó y hubo respuestas. De ahí la importancia democrática de la sociedad civil. Por eso, nuevamente, el exhorto de no generar etiquetas. La democracia mexicana quiere más sociedad civil, la sociedad civil requiere más Estado, un Estado comprometido con acciones directas, porque está un tema que no hemos tocado, el tema de la realidad de muchos hogares en que solo hay un jefe de familia. Y normalmente muchas veces son mujeres que están solas y tienen 3 generaciones y eso hace que, bueno, no hay ese adulto que pueda tener tiempo y capacidades para hacer tareas, para cuidar a los más vulnerables dentro de un hogar. Vamos a un corte. En México hemos tenido un avance muy, muy importante porque contamos con una ley de igualdad, una ley de violencia, una ley de planeación que obliga al Estado mexicano a planear con perspectiva de género. No tenemos algo similar en América Latina. Yo soy muy fan de las transferencias, pero debemos tender a un sistema de protección social. Paz, nos quedan pocos minutos para cerrar el programa. ¿Qué subrayar? ¿Cuáles son los datos duros? ¿Dónde ponerle el énfasis? Pensando que el Plan Nacional de Desarrollo, ojalá,
sea lo que debe ser un faro para que oriente la acción de todo el Estado y que no pierda la perspectiva de género y que asuma una visión sistémica ante la complejidad de esos problemas? Mira, pues simplemente pues empezar con esto que es lo obligado, ¿no? Tener un plan para toda la administración es fundamental porque sí permea. Tienes a partir del Plan Nacional de Desarrollo que bajar a los planes sectoriales y de los planes sectoriales a los planes presupuestarios. Si el mandato está en el Plan Nacional de Desarrollo y todo lo que deriva de ahí a programas sectoriales, pues vamos a tener la posibilidad de tener una mejor coordinación en la política pública. De tal manera, pues, que lo más importante es que se entienda por qué hay que transversalizar la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo. Y eso de transversalizar implica poner el foco en las prioridades sectoriales y de cómo se van a coordinar. Desde la perspectiva del análisis que en México se ha hecho sobre cómo estamos y qué es lo que, hacia dónde tenemos que transitar en términos de prioridades, creo que la agenda está desde hace mucho tiempo ya puesta. No en vano, México da su informe periódico al Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y ahí se marca la hoja de ruta que también está en nuestra agenda de la Ley de Igualdad. O sea, convergen. Y si uno mira los compromisos de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también hay una convergencia de prioridades. ¿Por qué? Pues porque las identificamos muy claramente. Necesitamos atender toda la parte del empoderamiento económico, como muy bien señalaba Magdalena, y que tiene que ver con una coordinación de acciones, desde trabajar con los programas que facilitan la entrada de las mujeres al mercado de trabajo, estos que vemos, por ejemplo, de jóvenes construyendo futuro, pero ponerle el foco al género, porque las causas de deserción de la escuela en el nivel medio o medio superior o superior tienen que ver con cuestiones de género. Un chico no se sale de la escuela por las mismas razones que una chica. Y entonces eso hay que mirarlo. Son mujeres que están cuidando aparte de los miembros de la familia. Y entonces hay que poner incentivos para que se coordine ese programa con otro que tiene que ver, ¿verdad?, sí, con el cuidado, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones, el empoderamiento económico de las mujeres, que toca muchos de los temas que abordan distintas secretarías, hay que mirarlo. Y eso va a repercutir en el tema de la violencia. Hay que trabajar mucho la prevención. Yo creo que la exministra Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, tiene muy claro el tema de que hay que prevenir y que hay que trabajar mucho en la prevención. Pero la prevención significa coordinarse con toda esta política. Y luego está el tema de la atención. La atención a todo lo que vemos en materia de violencia, pero también en otros temas que tienen que ver con cómo trabajamos el cambio cultural. Ese creo que es algo que tiene que ir acompañado de manera muy fuerte. Se han criticado, por ejemplo, campañas que se han hecho en administraciones pasadas, pues son necesarias, porque necesitamos cambiar esa forma de relacionarnos entre hombres y mujeres. Creo que otro de los temas que son un núcleo duro en la política pública, pues tiene que ver con las mujeres en el campo, con las mujeres indígenas, con todo esto que son los programas que llegan a la población rural que se dedica al campo. Y ahí lo que necesitamos trabajar muchísimo es romper ese sesgo que tienen los programas y hacerlo con medidas especiales de carácter temporal. Ya se inició, es algo que tenemos que seguir construyendo porque la acción afirmativa está mandatada en nuestra ley. Hay que darle más a las mujeres para romper más rápidamente las brechas. Y eso está construido, es seguir trabajando en los programas con esto, porque pues lo sabemos, las mujeres necesitan
tener esos apoyos para romper la brecha. No les podemos seguir dando lo mismo a los hombres y a las mujeres porque la brecha va a continuar. Necesitamos acelerar el paso y hacer que con estas acciones públicas emparejemos el terreno. Magdalena, de una manera muy sucinta, cerrar brechas, evitar que estas crezcan. ¿Dónde poner la mirada? ¿Qué subrayarías, aparte de todo lo que dijo Paz, en términos de esta enorme complejidad y esta enorme, realmente, percepción de que ante una situación de menos ingresos o menos crecimiento de la economía, esto se puede agravar mucho más y muy rápidamente? Así es, y esa es la experiencia que hemos visto. Creo que la clave, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Paz, la clave para manejar un sistema y tener esta transversalidad de género es que la igualdad de género sea prioritaria en la agenda política. Y que sea prioritaria en la agenda política significa que toda la política pública se va a diseñar teniendo en cuenta que se va a buscar recortar esta brecha de género. Y la gente tiene que estar convencida. El valor social, este cambio de normas también, tiene que convencer a las mexicanas y a los mexicanos, el presidente, el gobierno, de que la mujer está siendo la igualdad de la mujer está siendo una prioridad en toda la política pública y que es ahí donde se va a caminar. Pero esto implica muchísimo más que un discurso. Requiere una planificación transversal, sistémica, coordinada, que en cada uno de los sectores, en cada una de las secretarías, se ponga el énfasis en recortar las brechas de género. Yo quiero agradecerle a ambas que han sido tan capaces de mostrar la complejidad, la enorme urgencia y la enorme necesidad de hacer mucho más que lo que se ha hecho, pero también enfrentar la simplificación. Por primera vez en nuestro país, la Cámara de Diputados tendrá que aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá ahí, si no se da en la propuesta que manda el Ejecutivo, haya esta discusión, deliberación para que se convierta el Plan Nacional de Desarrollo en un eje articulador que permita construir sistemas, fortalecer los sistemas y darle dimensión a estas acciones que se han dado, que se han anunciado, transferencias, que sin duda son elementos necesarios, no suficientes. Ojalá podamos reunirnos nuevamente en unos 6 meses y hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo y cómo se ha descendido en los niveles y poder dar cuenta, porque finalmente está la evaluación y también insistir en construir un Estado con la capacidad de garantizar todos los derechos humanos. Magdalena Sepúlveda, muchas gracias por estar aquí. Paz López, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.